Otro más de campo magnético. Como verás, el tema de campo magnético, los problemas que tiene, se podrían clasificar en 4 o 5 estándares, así que espero que los consolides bien a lo largo de los vídeos que yo te voy proporcionando y que luego tú te repitas todo el material posible. De un golpe de vista, vemos que se trata de un problema entre hilos. Te lo leo. Vamos a montar 2022 modelo, Comunidad de Madrid. Dicen, dos hilos indefinidos, paralelos al eje Z. Fíjate que ya nos dan orientado el plano, el espacio, el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba y el eje Z que siempre viene de abatir X sobre Y y el pulgar nos indica cómo va el eje Z. Los dos con una intensidad de 2 amperios cada uno en los sentidos indicados en la figura. El hilo número 1, tiene una corriente que se mete en la pizarra, que se mete en tu hoja, y este tiene una corriente que sale de la pizarra, que sale de tu hoja, ambos con 2 amperios. El primero de ellos corta el plano XY en el punto 0A y el otro corta el plano al eje X en el punto 2A, 0. Y la distancia A, no te preocupes que nos la dan, no hay que calcularla. Aquí la tienes, 20 centímetros o lo que es lo mismo, 0,2 metros. Con esto nos dicen, calcule el campo magnético en el origen de coordenadas, el campo magnético en el punto 00, y también la fuerza por unidad de longitud, fíjate que en el vídeo de teoría te decía que eso era un clásico, fuerza por unidad de longitud del hilo 1 sobre el hilo 2. Medita sobre la situación, si quieres para el vídeo, ponte a hacerlo, que tienes ya las herramientas y las leyes necesarias para hacerlo, y nosotros ahora vamos al toro. ¡Ole! Si quieres, para ver mejor la situación, permíteme dibujártela aquí arriba así un poquito en perspectiva caballera. Los amigos, amigas que estén aquí en dibujo técnico sabrán de lo que hablo. Muy sencillito. Eje X, pues te dibujo el eje X como muchas veces lo hemos visto. Este es el eje X. Que este sea el eje Y. Y como siempre te digo, al abatir X sobre Y nos da el Z, es decir, el eje Z hacia arriba. Aquí es muy importante calibrar bien los 3 ejes. Y luego nos dicen, sobre el eje X y a una distancia de 2A, que 2 por 0,2 es 0,4, a 0,4 metros, se encuentra este hilo cuya corriente va hacia arriba en el sentido ascendente del eje Z, con lo cual a distancia 0,4 te dibujo este primer hilo, aquí lo tienes. Bueno, es el hilo número 2. El hilo número 2 es el que te acabo de dibujar. Y con una corriente que va en el sentido creciente del eje Z, hacia arriba. ¡Voilà! Y que luego, sobre el eje Y a una distancia de 0,2, está el hilo número 1. Sobre el eje Y a una distancia ya solo de 0,2, tenemos el hilo número 1 que es el que te estoy dibujando. ¿Ves? Y su corriente va hacia abajo. Su corriente va hacia abajo, va a contra Z. Con lo cual, en el origen de coordenadas, que es donde nos ponemos con una brújula, ¿qué campo magnético sentiremos? ¿Qué campo magnético sentiremos aquí? ¿Ves? Este pequeñito dibujo es una perspectiva tridimensional que te puede servir para decir, ah, vale, ya estoy viendo la jugada. Sin embargo, aquí lo tenemos todo en verdadera dimensión y podremos dibujar bien los vectorcitos. No obstante, yo ahí arriba también te los iré dibujando poco a poco. Bueno, pues, campo magnético en el origen de coordenadas. Campo magnético en el punto 00. Pues vamos a aplicar naturalmente el principio de superposición, que es el campo por culpa del hilo 1 más el campo por culpa del hilo 2. Empecemos pensando por el campo causado por el hilo 1. Primero, en cuanto a su módulo. El módulo, ya lo conoces, mu sub 0 por i sub 1 partido por 2 pi d, siendo d la distancia entre donde está el hilo 1 y donde estamos nosotros con la brújula, es decir, 0,2 metros. Mu sub 0 nos la dan, la tienes en el enunciado. Es 4pi por 10 a la menos 7. I sub 1, 2 amperios. Partido por 2pi y la distancia, que es el segmento A, 0,2. Todo a la calcu, mira qué bien que este pi con este pi se piran. Este 2 y este 2 también se piran y ya lo que queda lo metemos en la calculadora. 4 por 10 a la menos 7, dividido entre 0,2.
Pues el módulo del campo magnético por culpa de este personaje es de 2. La cálculo me dice 2 por 10 a la menos 6. Lo puedes poner así, 2 microteslas. El por 10 a la menos 6, micro. ¿Pero hacia dónde? Es momento de agarrar la mano derecha y agarrar el cable. Cógete el boli, el lápiz y oriéntalo con la corriente metiéndose en tu hoja. Así, ¿ves? La punta del boli la estoy clavando dentro de la pizarra. Y vamos a agarrar este cable con la mano derecha. Y el pulgar avanzando como la corriente. Y el pulgar avanzando como la corriente. ¿Ves? Mi pulgar va hacia adentro. Y giramos, giramos, giramos hasta darle una pequeñita toba al origen de coordenadas, que es donde estamos. ¿Ves? Giramos hasta darle una toba al origen de coordenadas y estarás de acuerdo en que así es como queda el campo magnético por culpa del hilo 1. Te lo remarco un poquito más. Este sería el campo magnético por el hilo 1. ¿Y qué orientación tiene esto? Es el eje X a la izquierda, con lo cual menos Y. Entonces, si ya quieres ir poniendo el resultado, el campo magnético por culpa del hilo 1 es de menos 2 microteslas Y. El menos lo puedes poner o aquí delante o aquí junto con el vector unitario. Y ya tenemos el campo magnético por culpa del hilo 1. ¿Has visto qué fácil? Ahora, campo magnético por culpa del hilo 2, la misma copla. Anunciemos entonces que vamos a la caza de B2. ¿Qué campo magnético crea este personajillo aquí, que es donde estamos con nuestra brújula? Pues lo mismo, empecemos con su módulo. Mu0 por I2, que también son 2 amperios, entre 2 pi b. Y no tenemos más que sustituir la permeabilidad magnética del vacío, 4pi por 10 a la menos 7, por I2, 2 amperios también, dividido entre 2pi por 0,4. En este caso, la distancia es de 0,4. Y también lo mismo, un poquito de limpieza, los pisines se van, este 2 también con este 2, y lo pinchamos el resto en la calculadora. Y nos quedaría 4 por 10 a la menos 7, dividido entre 0,4 en este caso. Y nos queda 1 por 10 a la menos 6. 1 microtesla. Es lógico que nos haya quedado un campo que sea la mitad del de arriba, ya que la distancia es el doble. ¿Y hacia dónde? Pues es momento de nuevo de coger la mano derecha y ver esto para dónde va. Pon tu bolígrafo en la corriente 2, con la punta del bolígrafo saliendo de tu hojita. Aquí. Vamos a agarrar este cable con el pulgar avanzando con la corriente. Y extendemos la mano y preparamos la toba. Alargo un poquito más. Aquí. Aquí que le damos la pequeñita toba y fíjate que el campo magnético va hacia abajo. Va hacia abajo. Este que te estoy dibujando es B2. ¿Y qué vector unitario es el que va hacia abajo del GY? El menos J. Con lo cual ya podemos poner la solución del campo magnético creado por el hilo 2, que sería 1 microtesla en menos J. O para los amigos, menos 1 microtesla J. De nuevo decirte que el menos lo puedes poner aquí o aquí metido. Yo lo he sacado aquí delante por comodidad visual, ¿vale? Por lo tanto, ya podemos ir poniendo la solución del campo magnético total que se siente en el punto 0, 0. Tenemos en horizontal solamente B1, menos 2i, menos 2i. Y en vertical solamente este otro personajillo, menos j, menos j. Y ambos son microteslas. Microteslas y apartado terminado. Fíjate qué fácil ha sido. Casi que daba más miedo cuando vimos el dibujito que lo que luego ha sido. En los problemas de hilos no les tengas pereza en absoluto. Se aplica el principio de superposición y listo, calisto.
Lo que hemos hecho ha sido pensar cuál es el campo magnético por culpa del hilo 1 y hemos quedado en que es este, y el campo magnético por culpa del hilo 2 y hemos quedado en que es este. Y los hemos calculado de esta manera. En primer lugar su módulo y en segundo lugar con la manita derecha su dirección y sentido. Vamos a por el B. Binnacle Project. Apartado B. Nos dicen fuerza por unidad de longitud que el hilo 1 ejerce sobre el 2. Parece ser que el hilo 1 va a ser el creador, y el hilo 2 va a ser el sufridor. Te lo pongo así un poquito como sufridor. Sufridor. ¿Qué fuerza va a sufrir este amigo por culpa de la existencia del hilo número 1? Pues la formulita que preside esta situación es la que charlábamos en teoría. La fuerza que sufre el hilo 2 va a ser igual a la corriente que pasa por el hilo 2, aunque las corrientes son iguales, pero permíteme ponerte el subíndice para que se sepa de qué hilo estamos hablando. La corriente que circula por el 2 por el vector longitud del hilo 2, producto vectorial, el campo magnético que hay donde este personajillo se encuentra. Ahora es momento de ir a la caza de este campo magnético. Para ello, pensemos que el hilo 2, el sufridor, lo vamos a quitar. Lo voy a quitar del tirón, así, tocotó. Lo quito, incluso quito el letrerito de sufridor, y aquí, en este puntito, ¿qué campo magnético está creando este personajillo? Pues igual que hicimos antes. Vamos a atacar el módulo. Campo magnético creado por 1. Creado por el hilo 1. Este hilo 1 que ahí arriba lo tienes, con la corriente entrando, ¿qué campo magnético crea donde luego pondremos de nuevo el hilo 2? Pues ya sabes, vete preparando de nuevo el bolígrafo clavándose en la pizarra o en tu hoja y a agarrarlo con el pulgar avanzando hacia la corriente y preparando la tobita a este sitio. No sé si tienes a lo mejor un compás. Si tienes un compás, lo que puedes hacer es pinchar aquí y trazar la circunferencia que pasa por aquí. Yo la dibujo así a mano alzada, así más o menos. Esta sería la circunferencia centradita en el hilo 1. Y el campo magnético, esta toba que estaba intentando darle con la mano, es tangente a esta circunferencia. Este es el campo magnético creado por el hilo 1. Ya has visto que cuando las tobas son fáciles de ver, como hicimos en el apartado A, no hay problema. Pero si son un poquito más peleonas, pues lo que puedes hacer es eso, coger un compás, lo pinchas en el hilo que está creando el campo magnético, abres hasta el punto donde estás tú con la brújula y trazas. Y tangente a esta circunferencia o a este segmento de circunferencia es que aparece el campo 1. Campo debido a 1. Y módulo, pues ya sabes, el módulo será mu sub 0 por i sub 1 partido por 2 pi d. Y me temo que la distancia hay que calcularla. ¿Qué distancia es la que hay desde el hilo hasta donde estás tú con la brújula? Pues es esta distancia de aquí, que naturalmente la sacamos con Pitágoras. La distancia será la raíz cuadrada, ya vamos despejando la hipotenusa, de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 0,4 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Y esto, por supuesto, se lo pedimos a la calculadora. Raíz cuadrada de 0,4 al quatré más 0,2 al quatré. Y nos da una distancia de 0,45. 0,45 metros es la distancia desde el hilo 1 hasta el punto en el que tú estás con la brújula. Ya lo podemos ir pinchando todo en la calculadora. Mu sub 0, 4 por pi por 10 a la menos 7. Este dato, por supuesto, te lo dan en el enunciado. Por la corriente 1, 2 amperios. Dividido entre 2 por pi por d, es decir, 2 por pi por 0,45. Y eso nos da un valor del campo magnético de 8,89. Mira, si le das a la tecla ENG, te lo pone en múltiplos de por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6. Le puedes dar a ENG o Shift NG. Y yo, al darle Shift ENG, me queda
0,89 microteslas. En cuanto veo al fondo el por 10 a la menos 6, microteslas. Y la dirección y sentido lo hemos sacado con la regla de la mano derecha, con lo del compás que te decía hace un momento. Pues bien, ahora ya es momento entonces de subir a la formulita en la que andábamos. Cuando sucedan estas situaciones en las que te tienes que apartar de un desarrollo para hacer alguna anotación, le puedes poner un asterisco y lo continúas aquí. Lo continuamos aquí. Ataquemos al módulo de esto. El valor de la fuerza 2 será la corriente 2, que la tenemos, por el vector longitud L2, por el módulo del campo magnético, que ya lo tenemos, por el seno del ángulo que forman. ¿Y qué ángulo forman el vector L2 con el B? El B aquí lo tenemos, ya lo hemos parido por fin. Ya estamos poniendo de nuevo, perdón, en su sitio. Ya de nuevo aparece el hilo 2. Aquí lo ponemos. Y por culpa de haber metido un hilo con corriente eléctrica en un sitio donde hay un campo magnético creado por otro señor, este amigo sufre una fuerza. Y esa fuerza es la que estamos ahora mismo calculando. El vector longitud L2 avanza con el hilo 2 y hacia afuera, porque avanza con la corriente. Así que aquí tienes el L2. ¿Y qué ángulo forman el L2 con el B1? 90 grados. L2 que va hacia afuera, B1 que duerme en la pizarra, 90 grados. Por el seno de 90, que esto como siempre es 1. Y aquí ya lo tenemos. Ya, si quieres te voy bajando valores numéricos. Corriente por el hilo 2, 2 amperios. Por el vector longitud 2, L sub 2. Y por el módulo del campo magnético, 0,89 microteslas. Esta sería la fuerza que sufre el hilo 2. Pero, claro, son hilos de longitud infinita, lo dice el enunciado. Dices, ¿sustituimos entonces L2 por infinito? Esto entonces nos va a dar infinito. No, nos piden la fuerza por unidad de longitud. Y simplemente este L2 lo mandamos aquí a dividir. La respuesta que nos piden es esta que tienes aquí. Fuerza 2 entre L2, que ya cojo de nuevo la calculadora, para hacer 2 por answer, que todavía lo tengo en pantalla. 2 por answer, pues una fuerza por unidad de longitud de 1,77 micronewtons por metro. Cuidado, que estamos trabajando con newtons partido por metro, con lo cual lo que tienes en pantalla, que son micros, pues 1,77 micronewtons barra metro. ¿Y hacia dónde? Porque la fuerza o fuerza por unidad de longitud es un vector. Nos lo dice el producto vectorial. Coge de nuevo la mano y los dedos durmiendo sobre L2. L2 que está aquí fuera, te lo represento con mi rótulo. Los dedos sobre L2. Preparando el cierre hacia B. Preparando el cierre hacia B, que aquí lo tenemos. L sobre B. L sobre B. Y si lo haces con cuidado, verás que F sale hacia afuera. Esta es la fuerza que sufre el hilo 2. Indícala así de manera gráfica, que se vea, y le pones que por la regla de Maxwell o de la mano derecha, la fuerza tiende a repelerle respecto del hilo 1. Y apartado terminado. Binnacle Project. Fíjate que este apartado te lo he traído también porque es un estándar, fuerza por unidad de longitud, y lo único que hemos hecho es, como hicimos en teoría, quitar en primer lugar el hilo que va a sufrir. Lo quitamos. Y nos quedamos a solas con el hilo 1. Y lo que hacemos es calcular el campo magnético que este señor está creando aquí. Ese campo magnético, pues aquí lo tienes. Este es su módulo, y con la regla de la mano derecha hemos sacado su dirección y sentido. ¡Ole! Luego ya hemos puesto el hilo sufridor, el hilo 2, y volvemos de nuevo al camino que habíamos emprendido. La fuerza será la corriente por módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman. Y hemos sacado tranquilamente el angulito, pi. Y no olvides que nos pedían la fuerza por unidad de longitud. Eso significa que L2 a dividir, y aquí lo tenemos en módulo,
Y de nuevo recurrimos a la formulita para ver el producto vectorial y hemos visto el sentido radial hacia afuera, ¿vale? Así que lo mismo, ten paciencia y vete estudiando despacito este tema para que de repente dentro de unos días cualquier problema te resulte evidente. Rock and roll del bueno.